nombre es Andrea Romero, estoy en la Facultad de Contaduría y Administración y me encuentro en el programa de Avanza. En este video vamos a ver cuáles fueron las causas de por qué se dio la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron las consecuencias de esta gran guerra. La Primera Guerra Mundial, o también se le conoce como la Gran Guerra, tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia fue la desconfianza entre la Triple Entente y la secreta Triple Alianza. La Triple Entente, como mencionaba anteriormente, fue Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y la Triple Alianza fueron Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. En 1914, en el mes de julio, las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque, pero Rusia respaldó a su aliado, que era Serbia. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. También otra de las causas por la cual se originó la Primera Guerra Mundial era la constante disputa por las colonias africanas y asiáticas, surgida a partir del deseo de las grandes potencias europeas de explotar los recursos naturales y la mano de obra barata de estos territorios. Otra de las causas era el auge del nacionalismo. Aquí los dirigentes europeos de esa época pretendían que sus países fueran los mejores, o sea, que fueran superiores a todo el mundo, que dominaran amplios territorios coloniales y que tuvieran una posición hegemónica en el mundo. También la fuerte competencia armamentista fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial, ya que las principales potencias querían estar a la vanguardia de los avances en la tecnología en el campo bélico y probarlos en el campo de batalla. Entre estas innovaciones se encontraban lo que son los tanques, los submarinos, los aviones, los gases venenosos, los lanzallamas, las granadas y las ametralladoras. También la desestabilización política de la región de los Balcanes fue una causa, ya que debido a la decadencia del Imperio Otomano, la política expansionista del Imperio Austrohúngaro, las pretensiones territoriales de Grecia, Rumania, Bulgaria y Montenegro, y la intromisión del Imperio Ruso, que promovían la unión política, religiosa y cultural de todos los pueblos eslavos. Las consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial fueron muchas. Una de ellas fue la destrucción de gran parte de la infraestructura de los países europeos involucrados en esta guerra, ya que en especial se destruyeron caminos, puentes, puertos y vías férreas. Zonas como Bélgica, Serbia y el norte de Francia fueron especialmente dañadas y también en gran medida fueron destruidas. Reino Unido pasó a ser el mayor acreedor del mundo, a convertirse en una de las naciones más endeudadas, mientras que la guerra significó para Alemania una gigantesca inflación. Europa había perdido su hegemonía mundial y había dejado paso a naciones como Estados Unidos, nuevo acreedor de los países europeos. Otra consecuencia de la Primera Guerra Mundial fueron las muertes que se dieron con esta guerra. La cantidad de muertos que hubo fueron de 10 millones de combatientes y más de 7 millones de personas que eran civiles. Este número de muertos, nunca alcanzado en guerras anteriores, se atribuye a que fue gracias a los avances tecnológicos en las armas que se utilizaron durante los combates en aire, mar y tierra. También esta guerra dejó una gran cantidad de heridos. Aproximadamente 20 millones de soldados fueron heridos. Esta guerra dejó una brecha social muy significativa en la demografía de países como Alemania, Francia, Serbia, Montenegro y Turquía,
ya que produjo un malestar social permanente, especialmente en los miles de huérfanos y viudas que esto generó. Debido a la firma de varios tratados entre 1918 y 1923, las consecuencias territoriales de la Primera Guerra Mundial fueron que Alemania perdió gran cantidad de territorios y todas sus colonias en lo que era África y Oceanía. También estuvo la disolución del Imperio Austrohúngaro, dando lugar a 4 estados independientes que fueron Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. También el Imperio Otomano dejó de existir y pasó a llamarse República de Turquía a partir de 1923. Gracias a estos tratados, Alemania y sus aliados tuvieron que reconocer su responsabilidad por haber causado todos los daños y perjuicios a los que los aliados y los gobiernos asociados y sus ciudadanos han sido sometidos como consecuencia de la guerra impuesta sobre ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Esto que acabo de mencionar es una declaración que se incluye en el artículo 231 del Tratado de Versalles. Este artículo se hizo especialmente conocido por ser una cláusula que culpaba directamente a Alemania del comienzo de la guerra, algo que los alemanes vieron con resentimiento y como un acto de humillación. La disolución del Imperio ruso posibilitó la independencia de los países bálticos, tales como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. Gracias a esto, Polonia pudo volver a constituirse como un país independiente tras más de un siglo de dominación. Otras consecuencias que trajo consigo la Primera Guerra Mundial fueron algunas en la salud de la gente de esa época. La extensión de la pandemia de gripe de 1918, que fue contraída inicialmente por los soldados estadounidenses, hizo matar alrededor de 40 millones de personas. También de los 60 millones de militares europeos movilizados entre 1914 y 1918, más o menos unos 7 millones sufrieron alguna discapacidad permanente. Alemania perdió un porcentaje del 15.1% de su población activa masculina. Austria-Hungría perdió un 17.1% y Francia un 10.5%. En Alemania murieron 474.000 civiles, más de los que habrían muerto en tiempos de paz, como consecuencia de la escasez de alimentos y la malnutrición, que esto hizo que se debilitaran los civiles frente a las enfermedades de esa época. También en otras partes del mundo, el hambre fue un gran problema, ya que para el final de la guerra en algunos países habían muerto aproximadamente 100.000 personas por inanición. Lo que fue el hambre y las enfermedades afectaron especialmente mucho a Rusia, una de las naciones que fueron más perjudicadas por la Primera Guerra Mundial. Se calcula que aproximadamente hasta 6 millones de rusos murieron de hambruna en 1921, producto de una mala cosecha y de los conflictos bélicos de la Primera Guerra Mundial. En el año de 1922, en Rusia había aproximadamente entre 4.5 y 7 millones de niños que se quedaron sin hogar tras una década de devastación. Miles de personas, en especialmente los rusos, abandonaron el país tras la guerra y emigraron principalmente a Francia, a Reino Unido, a Estados Unidos y a una ciudad de China en donde vivían más de 100.000 rusos en la década de 1930. Otra de las consecuencias que trajo consigo la Primera Guerra Mundial fue el gran crecimiento de la obra femenina en las fábricas, en los bancos, en los comercios y en las oficinas públicas, ya que la gran parte de la mano de obra masculina se encontraba en los campos de batalla. Y esto también trajo la baja natalidad y una superpoblación femeninas que fueron provocadas por la gran cantidad de varones que fueron asesinados en la Primera Guerra Mundial. Otra consecuencia que trajo consigo la Primera Guerra Mundial fueron las crisis económicas y financieras que se dieron debido a los enormes gastos económicos que estos países realizaron.